Hola, saludos y bendiciones para todos. A continuación voy a desarrollar un video que tiene que ver con el anterior del tema de integración. En el video anterior mostré por qué se aplican los diferentes métodos que voy a desarrollar y mostré un ejemplo o dos ejemplos resueltos del método directo. Entonces en este video voy a desarrollar ejemplos de varios métodos conocidos y dos que son desconocidos como el método alemán y el método de Chebyshev. Entonces voy a recordar qué se hizo en el video anterior y voy a hablar de por qué se aplican los diferentes métodos, entendiendo que todos los métodos distintos al directo lo que hacen es llevar una integral al método directo, al método notable, perdón, o a uno de aplicación de las fórmulas ya establecidas, porque eso es el método directo, donde yo simplemente tengo que aplicar unas fórmulas previamente establecidas. Entonces, como decía, el primer método es el directo, el número uno, el 2 que se divide en 3, es de sustitución. Puede ser U de U, cambio de variable general, y el trigonométrico. En sí lo que voy a mostrar son 8 métodos de integración porque el de sustitución se divide en 3. No es lo mismo sustitución U de U con sustitución trigonométrica. Tengo el por partes, el de fracciones parciales, el binomias o el Chebyshev y el alemán. Si ustedes notan al frente de cada uno de los métodos hay una especie de representación de una integral y está representado simbólicamente o con variables el integrando. Por lo menos en el método de sustitución trigonométrica, si ustedes miran en el integrando, hay raíces cuyo subradical tiene relación con el teorema de Pitágoras y cosas como esa. Entonces hay unas características que me permiten a mí saber por qué. Por eso es importante que entendamos lo que tiene que ver con las formas en la matemática. ¿Qué significa cuando digo las formas? Es decir, de acuerdo a lo que yo veo, así aplico. Ejemplo, si yo veo una suma, entonces aplico la integral de una suma. Por decirlo así, si yo veo un cociente, debo saber qué integrales trabajan con cocientes. Si veo una expresión trigonométrica, ya. Entonces las formas matemáticas son muy importantes. Se le dificulta a la gente la matemática porque no aprende a diferenciar, a interpretar las formas, las expresiones matemáticas. Entonces voy a recordar el método directo notable, pero antes de eso digo que cabe mencionar que todos los métodos, exceptuando el directo, lo que buscan es llevar, ¿cierto?, a través de reescritura, una integral al método directo, a la aplicación de una integral que ya está establecida por fórmulas. Entonces, el método directo se aplica cuando la expresión a integrar solo requiere el uso de la fórmula ya establecida. Eso ya lo dijimos. Entonces, aquí tengo una representación en azul de cuando se aplica el método directo, cuando tenemos una integral donde el argumento es un polinomio, ¿cierto? Y aquí, en esta parte, muestro cuál es lo que se aplica. Hombre, aquí estoy mostrando que lo que hago es sumarle 1 del exponente y esa misma suma que está en el exponente la pongo en el denominador. Aquí en rojo está explicado eso, aquí en rojo está. Si ustedes pausan el video cuando lo necesiten lo van a leer. Tengo un ejemplo de forma general y mostrar que teníamos la integral de 5x al cubo. Le sumamos 1 del exponente, queda la 4 y ese mismo 4 queda en el denominador y aquí ya está reescrita la respuesta. Después mostraba un ejemplo 2, la integral de un trinomio sigue siendo polinómica. ¿Por qué polinómica? Porque si ustedes notan en este argumento, aquí en el integrando, no hay ninguna expresión, ni exponencial, ni logarítmica, ni radical, ni trigonométrica. Por lo tanto, son expresiones polinómicas, se pueden integrar de manera directa, no tienen restricción. Al tener estas tres expresiones, lo que hago es crear tres integrales, como estoy mostrando acá, y luego aplicar la fórmula que está aquí, ¿cierto? Hacer lo mismo que hice aquí, lo hago en estas tres que están aquí. Entonces la integral, aquí dice lo que es la reescritura, traje los coeficientes que nos integran, en este caso 4 quintos acá, menos 8 y acá el 1 que debe ser invisible, pero para mostrar que se extrae. Luego de reescribirlo como tres integrales y extraer los coeficientes, lo que hago aquí es aplicar la fórmula de integración, ¿cierto? Y acá reescribo la respuesta, nótense, aquí ya resolví, pero acá abajo voy a reescribir la respuesta, aplicando ley de oreja o fracción de una fracción donde el coeficiente sea fraccionario. La respuesta es esta que está aquí, pero si ustedes la factorizan, entonces la variable x quedaría esta. Es bonito y es bueno factorizar, pero para efectos de prueba, es decir, de aplicar derivada para demostrar que hicimos bien el proceso es mejor dejarla sin factorizar la variable x. Entonces, vamos a trabajar el primer ejemplo de sustitución. Aquí tengo en azul lo que representa cuando se aplica el método de sustitución, pero dice aquí la explicación de cuándo se aplica. Lo había dicho en el video anterior de una manera rápida, pero aquí el integrando es un producto o cociente en el cual puedo reescribir o reemplazar por otra variable o función trigonométrica, siendo una parte del integrando la derivada de la función, o que se debe derivar para la sustitución.
Aunque inicialmente la derivada no sea exactamente lo que se requiere, dado esto último se aplican artificios como suma de un cero, completación de cuadrados, entre otros. ¿Cierto? Entonces, de manera rápida, ¿cuándo se aplica sustitución? Cuando yo puedo derivar y encontrar, ¿cierto?, la derivada de la función dentro del integrando, o puedo sustituir de tal manera que pueda aplicar una integral directa. Hay algo importante, siempre debo despejar el de x. Entonces, entre métodos de sustitución tengo tres: el u de u, ¿cierto?, el de variables o general y el trigonométrica. Entonces voy a empezar con el u de u. Voy a hacer dos ejemplos. Tengo aquí la expresión. Noten esta expresión que está aquí, ¿cierto? Esta integral. Su argumento, el integrando, si ustedes notan, esta parte que está acá, esta parte, yo la puedo llamar u. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a reemplazar aquí, esto pongámosle un 3, ¿cierto? Voy a llamar u a esto, a la parte con mayor grado. Y ahora voy a derivar. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado y multiplicada por el diferencial. Acabo de derivar, pero dije que lo importante aquí es que debo despejar el de x. El de x no está despejado porque esta parte que está aquí le está estorbando, entonces vamos a despejarlo. Entonces voy a sacar acá el editor de ecuaciones, voy a poner una flechita aquí, voy a crear una fracción porque voy a despejar. Entonces du queda dividido 3x al cuadrado, y esto va a ser igual a ¿quién? Al de x. Ya tengo despejado el de x, ya no tiene nada que le estorbe aquí. Miren, voy a hacer que se muestre la pestaña de trabajo para no estar abriendo acá ratico esa pestaña. Entonces ahora lo que voy a hacer es pintar de otro color lo que necesito. Voy a ponerle aquí un azul, ¿cierto? Digamos que sea el mismo azul que está arriba. Entonces lo que está en azul es lo que me va a servir para sustituir. Entonces vamos ahora a sustituir en términos, sustituyo en términos de u. Listo. Ahora cambio este color aquí, pasémoslo a negro. Entonces voy a tomar esta misma integral que está acá y voy a reemplazar y voy a expresar en términos de u. Nótese, esto que está aquí, le dijimos que era u, ¿cierto? Y este de x lo voy a reemplazar. ¿De dónde estoy sacando eso? De esta información que está acá. Dijimos que x a la 3 era u, nótenlo aquí. Y ahora digo que este de x es todo esto que está aquí. Entonces esta expresión que está aquí, esta expresión la voy a copiar aquí, ¿cierto? Aquí al frente. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a ponerlo negro para que vamos a aplicar lo que yo y explicarme, voy a darme a entender. Nótese, esta parte que está aquí, que voy a pintar de otro color, está aquí dividiendo y acá está aquí multiplicando, ¿cierto? Y este 3, recuerden que los números no se integran. Este 3 va a salir acá afuera en esta parte a multiplicar como un tercio. Entonces voy a escribir lo que voy a hacer. Simplifico y reescribo. Entonces vamos a trabajar, aquí puse varias E. Entonces voy a tomar esto mismo que está acá y me lo voy a traer acá. ¿Qué pasa si simplifico? Como la x al cuadrado estaba dividiendo y multiplicando, entonces cuando una cantidad divide y multiplica, lo que realmente nos da es 1. Eso es lo que se llama el inverso multiplicativo. Este 3 se va a desaparecer de aquí y solamente va a quedar ¿quién? De u. Y ese 3, como está en el denominador, va a pasar a ser un coeficiente fraccionario que será un tercio. Si ustedes notan, ya esto es una integral directa, es la integral de Euler, y la integral de Euler es el mismo Euler, ya que acá el exponente no está elevado a nada. Entonces simplemente la respuesta va a ser un tercio ¿de quién? De este mismo número que está aquí, del número de Euler o el número E. Ahí está, más C. Acabamos de terminar, pero está en términos de quién? De U. Necesitamos que esté en el término original, que era el término de ¿qué? De X. Entonces ahora para terminar, expreso en términos, esperen, yo pongo aquí la E, en términos de X. Bajo aquí y lo que hago es tomar todo esto que está aquí, esta parte que está aquí, ¿cierto? La escribo acá y reemplazo.
a esta señorita que está aquí, a la u, la reemplazo por x a la 3. Voy a irme acá y voy a buscar un diseño exponencial y voy a reemplazar, ¿cierto? Esta u es x a la 3. Esperen, yo cliqué por el afán. Listo, ahí está. Acabo de terminar la integral. Esto que está aquí es la solución de esta expresión que originalmente yo tenía. Es decir, esto era lo que yo tenía. Esto que voy a poner aquí. Y quedó como respuesta que, entonces, esta era la integral y la solución es esta que está aquí. Voy a hacer un ejemplo más de u de u, lo tengo acá copiado. Voy a subir y vamos a hacer otro ejemplo de u de u. Tenemos esta expresión, voy a poner aquí ejemplo 2. Ejemplo 2, listo. ¿Qué sucede? De estas dos expresiones, ¿cuál es u? Lógicamente u es la que tiene mayor grado. Entonces está en el denominador u. Control B, diré que esto se llama u. U va a ser todo esto que está aquí. Ahora vamos a derivar a u. Voy a robarme esto, voy a copiar acá para adelantar, control B, y vamos a derivar. Derivada de u. ¿Cuál es la derivada de un polinomio? Esto que está acá, ¿cuál es la derivada? Derivar cada uno de los términos. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 4x es 4. En otras palabras, la derivada de una letra sin exponente o de grado 1 es su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de esta x aquí? El 4. Bueno, aquí está. Esta es la derivada. Te voy a meter aquí entre paréntesis para indicar que todo esto se va a multiplicar por el de x. Y ahora vamos a hacer lo que siempre se debe hacer, despejar el de x. Vamos a poner una flechita aquí, un consecuente. Entonces va a decir lo siguiente. du sobre toda esta expresión que está acá. 2x más 4 es igual a ¿quién? A de x. Ya despejé el de x, que era mi intención. Pintemos esto de otro color porque es lo que voy a utilizar, ¿cierto? Para hacer la sustitución. Este y este que está aquí es lo que voy a utilizar para hacer la sustitución. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, lo que hago es expreso en términos de u o reescribo en términos de u. Listo. Entonces, tomo todo esto que está acá, todo esto, lo traigo, ¿cierto? Y voy a reemplazar. Dijimos que esto que está acá abajo se va a llamar u. Mire, ya quedó cortitico. Una cosa que era tan larga, ahora se va a llamar u. Y este de x lo voy a reemplazar. Si ustedes notan, dijimos que de x es esto que está aquí. Entonces, donde estaba el de x, escribo esto. Aquí está como que tuviera un producto, listo. Pongamos aquí por un paréntesis para que se vea que es un producto. Esto es un producto, pongamos donde quiero un paréntesis pequeño. Listo. Ahora, nótese, voy a poner todo esto en negro y voy a pintar de rojo lo que se va a simplificar. Esta expresión que está aquí en el numerador, esta que está aquí, perdónenme si se deja seleccionar, esta expresión que está aquí es la misma expresión que está acá. Entonces tengo la misma cantidad multiplicando y dividiendo, es decir, inverso aditivo. Entonces lo que voy a hacer es simplifico, ¿cierto? Simplifico, pongo aquí la y reescribo, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces voy a bajar esto mismo, me lo voy a llevar y lo voy a copiar en la parte de abajo y voy a mostrar el efecto de la simplificación. Esto se borra, esto también se borra. ¿Y qué queda? Hombre, el de u en la parte de arriba, el de u. Quitemos ya esto de aquí, quitemos esto que está aquí. Y nótese, quitemos este paréntesis de aquí, no lo necesitamos. Quedó esta expresión, es una integral directa. Cuando tenemos a de u sobre u, esto es igual a logaritmo natural. Esto es igual a logaritmo natural de ¿quién? De u, más una constante, más la constante de integración. Ahora lo que voy a hacer es expresar en términos de ¿quién? De x. Entonces expreso en términos de ¿quién? De x. Términos de x. ¿Listo? Voy a tomar esta misma expresión que está acá, esta que es la solución, pero que está en términos de u, y la voy a llevar a la expresión en términos de la original, de la variable original, que era x. ¿Quién dijimos que era u? Si venimos acá arriba, u es ¿quién?
U es toda esta parte que está aquí. Entonces voy a traer esto para acá y voy a reemplazarlo aquí adentro. Vamos a ver si me deja. Bueno, vamos a copiar aquí, control B. Te voy a aprovechar lo que tengo acá para ayudarme. Logaritmo natural ¿de quién? De U. Pero U es ¿quién? U era todo ¿qué? Todo esto que está aquí, el argumento que está aquí como logaritmando. Entonces le agrego ¿qué? La C. Y terminé esta integral de sustitución, U de U. Segundo ejemplo. Terminamos este. Dejemos esto en negro, ¿cierto? Listo, ahora dejemos esos colores así. Entonces acá tengo el segundo ejemplo de un U de U, ¿cierto? Mírenlo, ahí está. Vamos a hacer un ejemplo de sustitución de variable. Copié algunas expresiones adelantadas para que el video no se haga tan largo. Esto es como un curso de cálculo integral, por lo tanto el video es extenso. Pasemos a sustitución de variable. En este caso yo voy a aplicar lo de la derivada, pero cuando derive no voy a encontrar exactamente la derivada, ¿cierto? Entonces no puedo sustituir aplicando U de U, sino que me toca hacer otro tipo de proceso de sustitución. Entonces yo voy a llamar, en este caso, voy a llamar U a quién, voy a llamar, perdón, otra variable, voy a llamar B a esto que está acá adentro, a esto que está acá adentro, o P o cualquier otra letra. Entonces voy a utilizar mejor la P. Entonces empecemos. Voy a copiar aquí lo que tengo en memoria para utilizar el editor de ecuaciones. P, vamos a decir que P es igual a X a la 6. Voy a volver a copiar para utilizar cosas que ya tengo guardadas en la memoria. Pero yo digo, entonces va a ser igual a X a la 6 menos ¿quién? Menos 1. Significa que esta parte que está acá como base, ¿cierto? La voy a llamar P. Ya tengo quién es P. Ahora voy a derivar a P, ¿cierto? Control B, voy a derivar a P. Derivada de P. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta parte que está aquí? La derivada de esto es 6x a la 5. Recordemos que en la derivada de un polinomio se le baja un grado. Este se disminuye y el coeficiente, el exponente pasa a ser coeficiente o a multiplicar el coeficiente que tengamos por defecto. Bueno, ya tengo la derivada de P. ¿Se multiplica por quién? Por dx, porque estamos trabajando con el dx. Ahora lo que voy a hacer es despejar el dx. Hay algo que le está estorbando al dx. ¿Quién le está estorbando al dx? Le está estorbando esta parte que está aquí, ¿cierto? El 6x a la 5. Entonces lo voy a despejar, como lo hice en el de U de U. Entonces pongamos una flecha, pongo una fracción y me va a decir a mí, d es divisible en 6x a la 5. Aquí estoy despejando a quién? Al dx. Todo esto es igual a quién? A dx. Ya despejé el dx, entonces esta parte también la necesito. Entonces pongamos esta en negro para mostrar qué es lo que voy a usar para sustituir. Entonces, ahora expreso en términos de quién. Yo le pongo la R acá, en términos de P. Vemos. Entonces voy a tomar todo esto que yo tenía originalmente y lo voy a pegar en esta parte de acá y vamos a empezar. Dijimos que esto que está acá adentro, todo esto se va a llamar solamente ¿quién? P. Esperen, yo le cambio y pongo, se va a llamar solamente P. Y este de X se va a reemplazar por esta expresión que está aquí. Esperen, yo y control Z aquí. Todo esto, ¿cierto? Es el de X. Miren lo que aquí está diciéndolo, que esta parte es igual a de X, entonces reemplacé el de X por esto. Lo que voy a hacer es, nótese, esto que está aquí, voy a pintar todo esto de negro, uso colores para hacer un poco más didáctico, para que el proceso pedagógico sea mejor en este caso, sea mejor. Entonces, esto que está aquí en rojo es esto mismo que está acá, lo mismo que pillamos en las anteriores. Esto es de claves y de repetición de procesos. Entonces voy a simplificar. Pues simplifico. ¿Cierto? Y otra vez reescribo. Vamos a ver qué pasa aquí. Tomo esta misma expresión, la pongo en la parte de abajo y la voy a simplificar. Como este es el inverso multiplicativo de este que está aquí, como decimos vulgarmente, lo que hacemos es que se desaparece. No es que se desaparece, sino que toda cosa dentro de sí misma da 1. Este va a pasar acá afuera como un sexto, porque es que el 6 estaba en la parte denominadora, como lo que pasó con el 1/3. Aquí está. Y esto ya, ¿qué quedó de denominador? El 1, entonces queda solamente el de P.
Ahora, nótese, ya yo puedo integrar. Si ustedes notan, la P está aquí a la 3. Entonces al integrar, entonces lo que hago ya es integro de manera que directa. Nótese, voy a poner esto acá abajo para mostrar el proceso acá. Y voy a poner aquí un signo igual. ¿A qué es igual esto? Hombre, pongamos una fracción aquí, ¿cierto? Y ponemos otra fracción aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? El 1/6 sigue siendo 1/6. Y esta P que está a la 3 va a quedar como P a la 4. Ya lo que estoy aplicando es los procesos más rápidos. P a la 4. Sobre el mismo denominador que es 4 más la constante de integración, que después explicaremos con más detalle por qué aparece esa C. Lo digo aquí de manera rápida, esa constante de integración lo que está mostrando es que C es cualquier número del mundo, porque la derivada de cualquier número es 0. Y como la derivada es lo contrario a la integral, como no sabemos de dónde, quién fue el que se convirtió en 0, ponemos la C como representación de todos los números que existen en el planeta. Entonces aquí acabo de aplicar el proceso de integración, pero esto no está bien escrito. Entonces lo que voy a hacer es reescribir la respuesta aplicando fracción de una fracción. Este 1/6 está sobre 4 sobre 1. Entonces lo que voy a hacer simplemente es dividir 1/6 en 4 sobre 1. Entonces me quedaría 1 sobre 24. Entonces voy a copiarme esta parte de aquí, para utilizar lo que ya tengo. Voy a pegarla aquí. Entonces me va a quedar 1 sobre 24. Te dice, ¿por qué 1 sobre 24? Fracción de una fracción, o simplemente 1 arriba y 6 por 4, 24. Este por este que está aquí, el 6 por el 4. Y la P sigue siendo la P, esta P a la 4. Lo que estoy simplemente es operando la parte del coeficiente, más C. Y acabo de terminar, pero lo que terminé está en términos de ¿quién? Está en términos de P. Ahora lo que voy a hacer simplemente es expresar en términos de la variable original. Está mostrando respecto a X. Expreso en términos de X. ¿Sí? Entonces lo que tomo es esto que está aquí, lo traigo acá abajo y reemplazo esta P por lo que yo dije que era P. Abro un paréntesis acá y dijimos que P, acá arriba lo tenemos, P es ¿quién? P es esto que está aquí, X a la 6 menos 1. Vamos a ver si se deja meter aquí en el medio. Listo, ahí está. Dejémosla en azulito para que demos cuenta. Listo. Entonces voy a continuar con los otros ejemplos. Voy a trabajar lo que tiene que ver con sustitución trigonométrica. Todavía estoy en sustitución. Entonces tengo esta expresión que está aquí. Si ustedes notan, esto que está acá abajo hace referencia a el teorema de Pitágoras, donde este es la hipotenusa y este es un cateto. Y lo que resulta de esta diferencia radicada es el otro cateto. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la X y todo lo que está aquí en términos trigonométricos. Para eso lo que yo tengo que hacer es muy sencillo. Voy a hacer un triángulo de esos que son rectángulos y voy a comenzar a hacer unas reparticiones. Por eso es importante tener conocimientos básicos, porque uno dice, ay, ¿qué fue lo que hicieron allí? Simplemente lo que están haciendo las personas es aplicar conocimientos anteriores. Si yo no tengo esos conocimientos anteriores, entonces me va a dar muy difícil poder trabajar o entender los temas más avanzados. La matemática va concadenada, es una cadena de temas. Y si yo no aprendo el anterior, voy a tener vacíos para el siguiente. Entonces voy a abrir aquí Excel. Vamos a ver si se deja abrir rápido. Bueno, entonces voy a escoger aquí un libro. Cerremos esto de cosas viejas. No, listo. Y voy a pintar todo esto de blanco. Es un truco para eliminar las líneas. Voy a venir y voy a insertar un triángulo aquí en formas. Voy a coger un triángulo rectángulo como este que está aquí. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Lo que voy a hacer es quitarle ese color. Voy a poner lo que sea blanco. Y voy a empezar a repartir. Voy a crear toda la parte que tiene que ver con el ángulo. Con lo que tiene que ver, todo lo que hace parte pues de este proceso. Bueno, esto que está aquí es lo que va a hacer representar el ángulo. Voy a ponerlo aquí. Mírenlo aquí. Voy a venir a insertar. Voy a buscar el editor de ecuaciones y voy a comenzar a agregar algunas cosas. Entonces vengo a insertar, busco editor de ecuaciones y en editor de ecuaciones está la opción en diseño, entro una opción de un ángulo, vamos a buscar repetición de un ángulo, vamos a coger a teta, creo teta, miren, esperen yo borro
algo aquí. Voy a salirme de aquí para crear. Listo, vamos ahora sí a insertar, porque me estaba quedando escrito de manera como diagonal. Entonces buscamos un ángulo aquí, representémoslo con θ. Lo voy a ubicar en donde. Ese ángulo va aquí. Démosle control K, cambiémosle de color, pongamos una letra más grande para que se vea que es el ángulo. Démosle control N y vamos a empezar a repartir. De acuerdo a la expresión que nosotros teníamos originalmente, vamos a traerla aquí de Word. Noten, esta es la expresión original. Voy a traerla acá para mayor comprensión. La voy a pegar por aquí a un ladito. Del denominador que tenemos aquí, este que es x al cuadrado representa a la hipotenusa. Si a x al cuadrado le sacamos el cuadrado, entonces por aquí en este lado iría la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Aquí iría x, que es el cuadrado de ¿quién? La raíz cuadrada de x al cuadrado. Este 1 que está aquí en el denominador, el 1 que está en el denominador, ¿cuál es la raíz de 1? 1, entonces el 1 iría en la parte de abajo. Aquí está el 1. Y toda la raíz iría en la parte de acá, porque el otro cateto resulta de la raíz cuadrada, de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa disminuido el otro cateto. Entonces vamos a decir que la otra parte, o el otro cateto, es raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. De pronto lo que más demora aquí es hacer esta parte, porque tengo que crearla por acá y luego llevármela para allá. X a la 2 menos 1. Y aquí ya está creada toda la expresión. Vamos a cambiar este color del ángulo. Pongámoslo en otro color, pongámoslo en este azul. Y ya esto me lo voy a llevar para allá. Pero antes, sí, llevémoslo una vez. Llevémoslo una vez para acá, para Word. Lo vamos a pegar como una imagen. Voy a empezar a hacer sustitución. Entonces lo pegamos como una imagen. Y ahí está. Vamos a ponerlo más pequeño para que no ocupe tanto espacio. Y quitémosle un lado. Vamos a recortarlo. Recortemos esto. Y vamos a empezar a ver los procesos de sustitución. Nótese, todos los lados, tanto la hipotenusa como el cateto opuesto, que es raíz de la raíz, lo voy a dividir entre ¿quién? Entre la constante, para ir haciendo los desplegues. No entendí, ahora que lo empiecen a ver se van a dar cuenta que no es tan difícil lo que voy a hacer. Simplemente voy a aplicar procesos básicos de trigonometría. Entonces voy a poner aquí una fracción y voy a decir x sobre 1. Pero yo digo, ¿quién es x? X es la hipotenusa y 1 es el adyacente. ¿Qué función o razón trigonométrica equivale a hipotenusa sobre adyacente? Entonces, al revés, adyacente sobre hipotenusa es coseno. ¿Y cuál es la inversa de coseno? La inversa de coseno es secante. Simplemente estoy aplicando procesos básicos de trigonometría. Secante ¿de quién? Del ángulo que nosotros escogimos. ¿Qué ángulo escogimos nosotros? Escogimos el ángulo θ. Ya aquí acabo de empezar a expresar en términos trigonométricos, pero hay que despejar la variable x. Entonces, ¿quién le está estorbando a la x? Le está estorbando el 1. Entonces, x es igual a 1 por secante de x. A 1 por secante de x. Pero recordemos que el 1 es invisible. Entonces, ya acabo de despejar a quién? A x. Acabo de despejar a x. Entonces, donde vea la x la voy a reemplazar por secante. Ahora, debo hacer la derivada. Siempre voy a hacer la derivada. Voy a derivar a quién? A x. Voy a traerme esto de aquí y voy a hacer la derivada. Control B. Derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? Esperen que aquí di un enter. Pero ¿quién es x? X en este caso es secante. Y la derivada de secante, si ustedes van a las tablas de derivación, ¿cuál viene a ser la derivada de secante? La derivada de secante viene a ser la misma secante por tangente. La misma secante, ¿cierto? Del ángulo. Aquí lo que más demora es trabajar con este editor de ecuaciones para poder ir haciendo todo. La misma secante por la tangente del mismo ángulo. Venga, reemplazo esto aquí por una mayúscula para que tenga mayor presentación. Aquí ya tengo la derivada y siempre por el de x, ¿cierto? Ahí está. Entonces, perdón, el de x no, por el de θ. Aquí por el de θ.
porque ya aquí está despejado el de x. Recuerden que la idea es despejar el de x. Aquí quedó despejado el de x. Ahora vamos a buscar cómo reemplazar a la raíz. Vuelvo y hago otra fracción. Voy a copiar esta parte que está aquí. Voy a copiarla. Y también voy a comparar la raíz. Perdón, vamos a reemplazar la raíz. Entonces, la raíz era ¿de quién? De x al cuadrado, ¿cierto? Esto era de x al cuadrado menos 1. X al cuadrado, perdón, menos 1. ¿Y está dividido cuánto? Está dividido el cateto adyacente. Ahora, ¿qué función es opuesto sobre adyacente? ¿Cierto? Es tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, esto es igual a tangente. Ahora, despejemos a la raíz. Pongamos una flechita aquí. ¿Qué le está estorbando a la raíz? Tiene el denominador a 1. Entonces, toda esta raíz que está acá arriba, toda esta raíz va a ser igual ¿a quién? A tangente de teta. Dirán ustedes, ¿qué se hizo el 1? Recuerden que el 1 está ahí implícito, invisible. El 1 es como Dios, no se ve, pero está ahí. Ahora voy a pintar de colores distintos las partes que voy a utilizar. Voy a utilizar esto que está aquí, lo tengo que tener en cuenta. Esto que está aquí, lo tengo que tener en cuenta. ¿Cierto? ¿Quién más tengo que tener en cuenta? Esta parte que está acá, también la tengo que tener en cuenta. Y eso que falta también despejar el ángulo. Voy a despejar el ángulo, porque el ángulo es importante. Voy a despejar quién es este señor. Bueno, muy fácil. Si x sobre 1 es igual a secante, entonces el ángulo es la secante inversa. El ángulo es la secante inversa de la misma fracción. Entonces, secante a la menos 1 de la misma fracción. Esta fracción es x sobre 1. Entonces, ¿para qué ponemos el 1? Ponemos la x sola. El 1 es implícito. Recuerden, el 1 es como Dios. No se ve, pero está ahí. Ya tengo todos los elementos que yo requiero para resolver este ejercicio aplicando sustitución trigonométrica. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Lo que hice en el u de u y en la sustitución de variables. Voy a expresar en términos de ¿quién? Trigonométricos. Expreso en términos trigonométricos. Listo. Trigonométricos. Entonces voy a tomar esta parte que está acá, esta expresión original que estaba en términos de x, voy a ponerla por aquí debajo y voy a empezar a reemplazar. ¿Quién es la x? Si ustedes observan, la x es secante. La x es esto. Te voy a escribir aquí secante. La x se desaparece. Ahora, ¿quién es la raíz? Esta raíz que está acá se va a llamar ¿quién? Tangente. Quitamos esto y la raíz es ¿quién? Tangente. Pongamos a tangente acá. Ahora, ¿quién es este de x? El de x dijimos que era ¿quién? ¿Quién va a ser el de x? El de x es todo esto que está donde aquí. Entonces voy a copiar este pedazo que está aquí. Vamos a ver si se deja pegar. Que hace este editor de ecuaciones tiene uno que saberlo manejar. Y todo esto reemplazo al de x. Nótese, ya quedó la expresión en términos de ¿quién? En términos trigonométricos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente simplificar. Vamos a cambiar esto lo que no está repetido. Nótese, este tangente que está aquí está multiplicando y acá está ¿qué? Dividiendo. Entonces se van, como decimos nosotros, a anular. Entonces voy a decir simplifico y reescribo. Entonces nótese, voy a volver a copiar esta recocha que está acá, toda esta recocha, y la voy a poner acá abajo. Entonces tangente que divide y tangente que multiplica, como decimos vulgarmente, se anulan porque da 1, ¿cierto? Ahora, secante arriba, mírela aquí, secante. Por secante me va a quedar secante ¿qué? Al cuadrado. Entonces vamos a poner esto de una manera más sencilla. Entonces esta secante va a quedar como secante al cuadrado. Listo. Dejemos aquí secante al cuadrado ¿de quién? Del ángulo que estamos trabajando, que es este, el ángulo teta. Y por su respectivo diferencial. Y pongamos todo esto en negro. Ya quedó la expresión simplificada. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar una integral directa. La integral
de secante al cuadrado, ¿cierto? Que ustedes le harían de saber, es tangente. Si no, váyanse a las tablas de integración. Es tangente. ¿De quién? Del ángulo que estamos trabajando, más una constante de integración. Acabo de terminar la integral, pero la tengo en términos de quién. La tengo en términos de trigonometría o en términos trigonométricos. Lo que voy a hacer ahorita es expresar en términos de x. Entonces expreso en términos de quién, de x la solución, términos de x. Entonces lo que voy a hacer es este pedazo que está aquí, lo voy a traer para acá para mostrarlo y voy a reemplazar. ¿Quién es la tangente? Tangente del ángulo. Si ustedes buscan, acá arriba debe estar. Si no está, entonces lo que hacemos es despejarla, pero ya está despejada. Tangente del ángulo es igual a ¿quién? A esto que está aquí, a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces lo que hago es reemplazar aquí, poner más c y terminé. Y dejémosla así en color rojo. Simplemente le voy a dar control K, control N y le voy a quitar negrilla esta porque la importante es la que está en rojo. Acabo de terminar sustitución trigonométrica, ¿cierto? Vamos ahora a continuar con el otro método. El otro método que voy a trabajar a continuación es el que tiene que ver con por partes. Aquí lo tengo. Este es el que voy a continuar haciendo, el método por partes. Entonces vamos a crear una integral. Voy a bajar esto para hacer el método por partes. Voy a hacer uno para traer el método por partes.